Amén. No va a poder hacer nada contigo, ni contra tus hijos, ni contra tu descendencia. Amén. Amén. ¿Ya estamos al aire? Sí, amén. En esta tarde yo hablaba con una de mis nietas, la mayor, y me decía, el trabajo mío es no ponerte en peligro a ti, a mis hijos, ni a ti que eres mi nieta. Si yo hago algo indebido como lo hizo Abraham, yo los pongo en peligro a ustedes. Por eso yo no quiero desobedecer a Dios, ni debo desobedecer a Dios. Digo, ya pronto tú te vas a casar. Y yo quiero ver mi quinta generación, tú eres mi tercera, yo quiero ver mi quinta generación bendecida. Y tú tienes que ver a tus nietos bendecidos. Y hablé con ella y me entendía, y eso, y sigue en la iglesia, sigue buscando a Dios, sigue esto, sigue aquello. No tomas chances, no tomas oportunidades, porque nosotros podemos poner en peligro a nuestros hijos y nuestra descendencia. Abraham, ¿qué hizo? Le quiso ayudar a Dios y su descendencia pasó 400 años de esclavos en Egipto. Amén. Amén. El origen de la guerra espiritual es el tema de esta noche. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu gloria, por tu poder. Te doy gracias por el conocimiento, entendimiento y revelación de tu palabra en esta noche, que cambia nuestra mente y nuestra vida por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. La primera escritura que vamos a ver, lo vamos a ir, el origen, estamos hablando del origen de la guerra espiritual y tenemos que ir al origen de todo, de la creación. Amén. El origen de la guerra espiritual. Nosotros los creyentes, nacidos de nuevo, vamos a ir a Génesis 1:2, nosotros los creyentes nacidos de nuevo, al momento que nacemos de nuevo, enfrentamos a un enemigo. Amén. En cuanto nacemos de nuevo, confrontamos a un enemigo. ¿Están conmigo? Amén. Ahí, al momento que nacemos de nuevo, ahí empieza nuestra guerra espiritual. En ese momento que nosotros nacimos de nuevo, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ahí es el inicio de una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual no va a terminar hasta que moramos después del tiempo del promedio de edad, que son unos 80 años, o venga el Señor y nos vayamos. Hasta entonces va a dejar de la guerra espiritual en tu vida. Pero la buena noticia es que tú siempre ganas. En esta guerra tú siempre ganas, porque el que te está viniendo a hacer la guerra fue derrotado por Jesús hace 2000 años. Es un enemigo derrotado. Y nosotros tenemos que tomar conciencia en nuestro espíritu de que Él vino, pero Él viene, viene a tratar de influir algo, a tratar de hacerte daño, pero no puede porque es un enemigo que ya está derrotado. Amén. El enemigo ya fue derrotado. Sigue en la tierra, pero fue derrotado. Mientras nosotros no actuemos triunfantes, Él te va a hacer creer que sigue teniendo derecho de controlar tu vida, como lo hacía antes de nacer de nuevo. Antes que naciéramos de nuevo, Él controlaba nuestra vida. Y Él te hace creer, ya naciste de nuevo, pero todavía tiene cierta influencia en ti. Todavía puede controlar tu vida. No. Al momento que naces de nuevo, Él quedó bajo tus pies. Ya no puede hacer nada contra ti. Amén. Génesis 1:2. Este es lo que Él le encanta hacer. Mira, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el espíritu, la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Al enemigo le gusta tener todo desordenado y vacío. El Espíritu de Dios estaba ahí. Pero todavía a Él le gustaba hacer las cosas desordenadas y vacías. En el libro de Isaías, es el siguiente verso. Bueno, ok. Así, Isaías 14:12. Primero, en Isaías 14:12 vemos que dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Él estaba en el cielo y por su rebeldía, su orgullo, por desobediencia, Dios lo arrojó a la tierra. Y Él en la tierra la tenía desorganizada, la tenía vacía, la tenía en un desorden, en un caos total. Y Dios, nuestro Dios, al Dios que tú le sirves, dijo: no, yo voy a ir a arreglar eso. Voy a crear un
1:26, a mi imagen y mi semejanza. Cuando yo cree a ese hombre en la imagen y semejanza, él va a tener dominio, va a tener control, va a tener autoridad sobre todo lo que yo voy a hacer, incluyendo a ese que lo mandé para allá. Amén. Y fue arrojado del cielo a la tierra y se sentía dueño de la tierra. Pero Dios siempre tiene mejores planes. Satanás se sentía dueño de la tierra. ¿Por qué se sentía dueño de la tierra? Porque la tenía desorganizada. Tenían un desorden, porque él se sentía dueño y se sentía la hizo desordenada y la hizo vacía. Amén. Ya Génesis 1:26, la palabra dice que hizo al hombre y al hombre le dio toda la autoridad, le dio todo el poder para que pusiera la tierra en orden y tuviera el control. ¿Quién lo iba a hacer? El hombre, no Dios. Tú y yo estamos aquí para tomar poder, control y autoridad de todo lo que el enemigo derrotado quiera traer contra ti, quiera traer contra tu familia. Tú estás aquí para tomar autoridad, tomar poder y control sobre todas las cosas que Él quiera traer. Amén. Entonces ya vamos viendo que Él cayó y estuvo en la tierra, y cuando Dios habló y dijo, voy a hacer al hombre imagen y semejanza mía, Él empezó a maquinar un plan para destruir al hombre, para sacar al hombre del plano, de la fotografía, de la visión. En Génesis 2:7 dice, Dios formó al hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Satanás estaba ahí. Él ya conocía a Dios, había caído del cielo. Y él fue y vio cómo la imagen de Dios se produjo o reprodujo en un hombre. Él estaba viendo todo. Estaba viendo cuando ese hombre tomó la imagen de Dios. Y obvio, él empezó a maquinar, empezó a idear y planear cómo hacer que ese hombre le entregara lo que ya había sido de él con anterioridad. Aunque la tuviera desorganizada, la tuviera vacía, él quería seguir tomando autoridad de esa tierra donde él había sido arrojado, pero Dios ya había hecho a un hombre a su imagen, a su semejanza, para que dominara todo lo que había hecho en la tierra y aún dominara a este intruso que andaba por ahí. Amén. Porque Satanás, que conocía a Dios, vio como la imagen de Dios hombre tomaba toda autoridad, dominio, poder en la tierra. No le gustó, porque ella se sentía dueño de ella. Pero el Dios del cielo mostró su poder, tomando poder y autoridad en la tierra. ¿Cómo lo hizo? Poniendo un hombre. Te hizo a ti para que tú tomes el poder y la autoridad de todo lo que hay en la tierra. Te puso a ti. Nos puso a nosotros con ese mismo poder para que nosotros dominemos la tierra. Para que nosotros dominemos la tierra. ¿Ves? Entonces nosotros no tenemos que buscar quién nos está haciendo guerra. Tú tienes que estar aquí firme, sabiendo que una vez que naciste de nuevo, tú y yo estamos aquí en la tierra teniendo poder, teniendo dominio, teniendo autoridad. Eso no le va a gustar al enemigo derrotado y va a venir a hacerte guerra todos los días de tu vida. Pero la buena noticia es que está debajo de tus pies. Él no va a poder hacer nada. Amén. El Dios del cielo mostró su poder tomando poder y autoridad en la tierra y puso un hombre con su mismo poder para que la dominara. Amén. Eso no le gustó a Satanás. Y como no le gustó a Satanás, él comenzó a hacer un plan. Y sus armas siguen siendo las mismas: duda, miedo, temor e incredulidad. Esas son las armas que él tiene. No tiene otras. Siempre las usa porque le funcionaron con Eva y con Adán. En Génesis 3:1 dice: la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. ¿Amén? Ya vemos en Génesis 3:1, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo
que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer. Ya Satanás había elaborado un plan. Y su plan fue hablarle a la mujer, hablarle a la mente de la mujer, cambiar la idea de la mujer, cambiar el plan de la mujer, cambiar la perspectiva de la mujer. Él viene a quitarle la identidad a la mujer. ¿Quién era en Cristo? ¿Quién era en Dios? Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Él viene y quiere quitarte la identidad y te la empieza a quitar en la mente. Te pone miedo, te pone duda, te pone temor e incredulidad. Y ya vemos que en el capítulo 3 de Génesis que le habló y vemos cómo Satanás puso en función un plan y le funcionó. Ahí, hermano, es el inicio de la guerra espiritual. Ahí es el inicio de la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual ahí inició. Amén. El hombre, para tener victoria y vivir en triunfo, debe de hablar y meditar lo que Dios habla. Y no hablar las ideas que Satanás pone en su mente. Ya vemos que Satanás le puso ideas a Eva en su mente. Ya todos conocemos qué sucedió. Y así es como viene a la mente de nosotros. Te pone ideas, te pone plan. No sirves para nada. ¿Para qué diezmas? Mira, vas, sigues pobre. Esa enfermedad que tienes no se te va a quitar, es tuya. Esa dolencia, ese problema nunca se va a solucionar. ¿Qué hace? Te mete ideas. Te mete ideas. Y las ideas de él son con convicción. Él no anda con juegos. Mira cómo dominó la mente de Eva. Amén. Nosotros somos hechos para tener victoria y vivir en triunfo. ¿Cuándo? Tenemos que hablar la palabra y meditar lo que Dios habla y no las ideas que Satanás pone en la mente. El hombre, Adán, y su esposa fueron distraídos. Amén. Fueron distraídos. No meditaron o la distracción hizo que se les olvidara Génesis 1:26 al 30, si lo pones por favor. Génesis 1:26 al 30. Cuando tú no meditas la palabra de Dios y el enemigo viene, se te olvida la escritura y es cuando él toma ventaja. Por eso cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, de día y de noche, cualquier idea que él traiga no va a penetrar tu mente. Amén. Amén. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. En el verso 27 nos dice, y crió Dios. ¿Cómo lo crió Dios? A imagen y semejanza. Hermano, tú eres como Dios en esta tierra. Tú puedes dominar la tierra. Tú puedes dominar aún a ese enemigo derrotado. Es lo que dice la palabra. Dios te creó a ti, hombre. Dios te creó a ti, mujer. A su imagen y su semejanza. Verso 28. Y te bendijo. No solamente te crió, sino que te bendijo y te dijo, te habló una palabra: fructifícate, multiplícate, llena la tierra, toma juicio de la tierra, toma autoridad en la tierra, toma autoridad sobre los peces, autoridad sobre las aves, toma autoridad sobre las bestias y todo lo que se mueve en la tierra. Satanás se mueve en la tierra, tú tienes autoridad sobre él también. Amén. 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda la bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastre sobre la tierra, será, en que hay vida, toda planta verde te será para comer. Y fue así. Te dio toda la autoridad, hombre. Te dio toda la autoridad, mujer. ¿Ves? Inició la guerra espiritual entre Satanás y el hombre y la mujer que Dios creó.
el hombre y la mujer le entregaron la mente a Satanás y perdieron. Y perdieron. No así tú. No así tú. Al momento que nacemos de nuevo, hermanos, comienza nuestra guerra, pero esta la ganas. Amén. ¿Cómo tú la ganas? Con lo que Dios ya dejó escrito. Que siempre tengas triunfo los años que el Señor tu Dios te da de vida. La Biblia en Romanos, ¿se acuerdan Romanos? Llama a Adán, a Dios, llama a Jesús el segundo Adán. ¿Se acuerdan? El segundo Adán fue enviado. Amén. Este no fue engañado. Este derrotó a ese enemigo que te persigue. Juan 1.27, Juan el Bautista, 1.29, nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, ¿quién era? Jesús, que vino a quitar el pecado, no plural pecados, singular pecado. Vino a quitar el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado del mundo. El pecado de Adán y Eva. Aquel pecado que cometieron desobedeciendo a Dios, tú lo traías cuando naciste, pero cuando viniste a Cristo Jesús, se te fue quitado. Ya no tienes ese pecado original. Y porque ya no tienes ese pecado original, ahora tienes poder, autoridad, dominio sobre ese ser espiritual que hace guerra espiritual porque no lo puedes ver. Pero como ya te fue quitado el pecado, ella no puede juzgarte, ella no puede condenarte. Tú fuiste lavado con la sangre de Jesús. Ahora tú y yo, nuestro trabajo mientras estamos aquí en la tierra, no es buscar quien te haga guerra espiritual o liberación, es que tú lo tienes que mantener bajo tus pies todo el tiempo. ¿Cómo lo logramos? Meditando la palabra, hablando la palabra, creyendo la palabra, viviendo la palabra. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Jesús vino y nos quitó el pecado original. Tenemos un enemigo espiritual que no le agradó eso y siempre va a buscar que te sientas indigno. Es que, yo soy un pecador. Es que siempre peco. Esas son ideas que Satanás te pone para que te hagas sentir indigno. Claro que estamos en un cuerpo imperfecto y tenemos una mente que piensa cosas, piensa pecado. Claro que tenemos eso, pero nosotros no somos de los que dejamos que el pecado crezca, que el pecado nazca. Viene en la mente y ahí en el mismo cancelamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ok. Siempre va a buscar que te sientas indigno. Te hace sentir que el pecado no fue quitado y que necesitas quien te lo quite. Así es. Pobrecito. Él te hace creer, ¿sabes qué? Hay pecado en ti, necesitas guerra espiritual. Allá hay un lugar que te hagan guerra espiritual. Eso no existe. Amén. Amén. Gracias, Señor. Así es. Eso no existe. Tu guerra espiritual va a seguir hasta que tú partas con el Señor o Él venga en el rapto. Pero en ese tiempo de la guerra espiritual, tú tienes victoria en Cristo Jesús, 2 Corintios 2:14 y 16. Tú tienes victoria. Entonces el enemigo va a venir por diferentes medios y diferentes técnicas. Y te van a hacer creer que cualquier problema en tu vida tiene un origen de pecado. Y que necesitas liberación, necesitas guerra espiritual. No, lo único que necesitas es saber quién eres tú. Dice que huirá de nosotros. Sí, exactamente. Necesitamos saber quién eres tú. Yo tengo la identidad de Dios, la identidad de Cristo. Tú tienes y yo tenemos que saber qué identidad tenemos, qué autoridad tenemos y hablarla. La máxima autoridad que tenemos es la palabra de Dios. Mateo 3:16 y 17. Ahí vemos al segundo Adán que entró y manifestó su poderío. Y en Mateo 3:16 y 17. Ese es el proceso de nosotros.
Jesús, después que fue bautizado, ¿qué sucedió? Subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como él, como paloma, y venía sobre él. Cuando tú naces de nuevo, recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, exactamente sucede esto. Amén. En el verso 17. En el verso 17 dice, una vez que nosotros hacemos eso, una voz del cielo dice, ¿este quién es? Mi hijo o mi hija amada. En él yo tengo complacencia. Amén. Pero tú y yo tenemos que saber esa identidad. Yo tengo que saber que soy un hijo de Dios. Yo tengo que saber que tengo esa identidad en Cristo Jesús. Después de esto, ese Espíritu de Dios llevó a Jesús. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Para ser tentado ¿por quién? Por Satanás. No por Dios, por Satanás. Dios, tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, y Dios te deja en este mundo perverso. No para que Él te pruebe, sino para que cuando venga Satanás, tú pruebes que el poder de Dios es más fuerte que el poder de Satanás. No te pone aquí para probarte. Ay, te voy a poner aquí en la tierra y va a venir una enfermedad y te la voy a dejar por un año y después te la quito. No, ese no es el tipo de prueba que Dios te pone. Dios envió a Jesús al desierto porque sabía que hay un diablo. Ahí está Satanás aquí. Entonces te lo vio en el desierto y Satanás fue a probarlo, a tentarlo. Pero ¿quién venció? Jesús. No importa de qué manera venga tu vida, no importa cómo hable contigo, no importa qué te ofrezca, tú tienes que saber que Él, ya en este tiempo, es un diablo derrotado, es un Satanás derrotado. Amén. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. A Satanás ya le había funcionado una vez en el Edén con Eva. ¿Se acuerdan que ya le había funcionado una vez? Y dijo, ya me funcionó una vez. Yo vi cuando Dios hizo aquellos dos seres. Aunque yo estaba afuera, de lejos yo miraba que la gloria de Dios estaba en Eva y que la gloria de Dios estaba en Adán. Y los pude convencer. Este que nació de una mujer, lo puedo convencer fácil. Los planes de Satanás. Este que nació de una mujer, que José lo adoptó como su hijo, a este lo puedo convencer. Amén. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. A Satanás le había funcionado una vez, creyó que le iba a funcionar de nuevo. Solo que el segundo Adán, Jesús, solo habló lo que el Padre le indicó desde el principio. ¿Qué le indicó? La palabra. Además, Juan 1.1 nos lo dice claramente. En el principio, ¿qué era? La palabra. ¿Dónde estaba la palabra? Con Dios. ¿Quién era la palabra? Dios. Esa palabra se hizo carne. Jesús era la palabra. Todo lo que Jesús hablaba era Dios, porque era la palabra. Cuando tú naces de nuevo, naciste por la gracia, de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9. Naciste de nuevo por la gracia. La gracia de Dios te fue concedida. La gracia de Dios, la divinidad de Dios, te fue dada por su Espíritu Santo cuando naciste de nuevo. Entonces tú y yo, una vez que nacemos de nuevo, estamos aquí en la tierra para funcionar como funcionó Jesús cuando lo confrontó Satanás. Por el Espíritu Santo que vive en ti. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. No le funcionó. Ya vemos en Mateo 4:3, el tentador le vino a poner duda y provocación. Miren su trabajo de él. Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Mira, usó la misma estrategia con Eva. La usó con Jesús. A Eva que le dijo, no,
que Dios no quiere que seas como Él. Por eso te prohibió comer de ese árbol. Tú come porque entonces vas a ser como Él. Aquí le vino con la... Te digo, Él no cambia su estrategia. Cambiará las palabras, pero su estrategia es lo mismo. ¿Qué le dijo? Oh, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya. ¿Qué le contestó Jesús? No solo de familia. No solamente del pan vive el hombre. Jesús respondió lo que el Padre dijo desde el principio. ¿Qué dijo el Padre desde el principio? Génesis 1:26, te he dado poder, te he dado autoridad, te he dado dominio sobre todo lo que se arrastra y todo lo que se mueva en la tierra. Tú no puedes ver a Satanás, pero sí puedes ver cómo él funciona a través de otras personas, cómo él domina a una persona cuando anda en el alcoholismo, en una drogadicción, cómo viene contra ti una persona que trae un espíritu inmundo. ¿Y qué haces tú? Tú lo dominas por el poder de la palabra. Y también puede usar enfermedades y otras cosas que son espirituales para que tú creas que Dios te mandó esas cosas. No, Jesús le respondió lo que el Padre le había dicho desde el principio. ¿Qué te dijo a ti el Padre desde el principio? Tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes dominio. Amén. Ok. Nosotros sabemos que Jesús es la palabra y la palabra es Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra, Dios está en ella. Cuando tú hablas la palabra, Dios está en ella. ¿Y sabes qué sucede? Tu victoria está garantizada. Por las heridas de Jesús yo fui sanado. Eres sanado. Eres sanado. Le estaba platicando yo a mi esposa que antes de que me casara con ella, yo empezaba a ir a escuchar, empezaba a ir a Living Word, empezaba a escuchar diferente fe, y en el estado de cuenta que llegaba cada mes el mortgage del banco, la primera vez yo escribí unas escrituras y puse: esta casa es libre de deudas. Y mes tras mes le decía: libre de deudas. Mes tras mes, porque Dios espera que nuestra fe aumente. Amén. So, hace 3 años o 4, no me acuerdo cuánto, o más, quedó libre de deudas. Porque es tu fe. So, tú empiezas a escribir. Si debes el carro, libre de deudas. Si debes una casa, libre de deudas. Si no tienes el dinero, muy poco dinero en el banco, en mi cuenta tengo $20,000. Te doy gracias por los 100,000 que tengo en el banco. ¿Qué estás hablando? Como Dios. ¿Estás hablando fe? Viene un tiempo porque hay una esperanza viva en la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la victoria está garantizada. Hay un propósito, hay un objetivo y hay una palabra poderosa que respalda esta enseñanza que estamos escuchando hoy en esta noche. Primera de Pedro, vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Tienes que ver esto, ¿ok? Mira lo que dice ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios vive y permanece ¿cuándo? Para siempre. Nosotros fuimos renacidos de una semilla que no se corrompe ni se vende. Ni se vende. Nuestra guerra es individual. Yo tengo que hablar la palabra ante cada situación. ¿Quién tiene más fe? ¿O quién tiene? Voy a ponerte así un ejemplo. Un ejemplo, así una ilustración. Yo tengo una necesidad de una situación. Amén. Si yo voy con un grupo de personas que tienen, ¿cómo se llama? Guerra espiritual, liberación. ¿Tú crees que ellos van a tener más deseos que se cumpla que yo? No. Van a orar por ti.
van a gritar, vas a patalear y te vas a rodar, pero sales igual. Pero cuando tú tienes esa fe individual y dices, oh Señor, yo nací de una simiente incorruptible, por tu palabra de Dios que permanece para siempre. Por esa palabra que permanece en mí, esta situación que yo estoy viendo, hoy yo la declaro desaparecida en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tu fe, tu anhelo ardiente de tu corazón es que manifiestes el poder de la palabra de Dios que habita en ti. Porque acuérdate, esa palabra de Dios es una semilla incorruptible. Incorruptible, no puede fallar. No se corrompe, no se vende. Nuestra guerra es individual. Yo tengo que hablar la palabra ante cada situación. También tengo que ayudar a otros dándoles la información correcta. Hoy estamos recibiendo todos, cada uno de nosotros, una información correcta por la palabra de Dios. Ahora, la obligación tuya es ir darles información correcta a muchas personas que están desesperadas, están angustiadas, corren de aquí, corren para allá, están buscando donde hay liberación y todas estas cosas, pero gloria a Dios que hoy tú recibes una información correcta y adecuada para ayudar a otros. Amén. Amén. Para ayudar a otros, dándoles la información correcta. Siempre lo más importante es recordar quiénes somos en Cristo. Segunda de Corintios dice, de modo que si estamos en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es individual. Nadie lo va a hacer por ti. Yo puedo orar por ti, me puedo poner en oración, me puedo poner en acuerdo. Tengo que usar mi fe, una fe genuina, una fe que me garantice que lo que tú crees, yo lo creo y te sucede. Pero si a lo mejor yo no soy un hombre de fe, soy un hombre que oro y a ver si te sale, a ver si Dios te lo da en su tiempo, en su voluntad, pues entonces no va a suceder nada y vas a buscar a otra persona que ore contigo o ore por ti. Pero cuando tú sabes que la deidad de Dios, que tú eres nueva criatura y que todavía tu fe está un poco ahí trabajando y conoces un hombre, conoces una mujer de fe, una que reciba la misma enseñanza tuya, uno que tenga el mismo entendimiento tuyo, te acercas en fe y como esta persona ha recibido la misma enseñanza tuya en fe, entonces tú te pones en fe y ella se pone en fe la persona y entonces todo lo que pida en el nombre de Jesús sucede, porque somos nuevas criaturas. El sacrificio de Jesús, su sangre, nos hace nuevas criaturas. Tenemos que saber a vivir, aprender a vivir como nuevas criaturas. Tenemos que renovar la mente día en día con la meditación en la palabra de Dios. Aleluya. Meditar en la palabra de Dios te da revelación. ¿Sabes por qué? Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando tú meditas en la palabra de Dios, te da revelación. ¿Sabes qué tipo de revelación te da cuando tú meditas en la palabra de Dios? Cuando tú meditas en la palabra de Dios, te da una revelación y tú sin que te des cuenta por esa palabra de revelación que recibes, te vas alejando de los planes del diablo. Tú revelas la palabra, meditas la palabra, la hablas. El diablo tiene muchos planes para ti, para destruirte, matar, robar y destruir. Eso es tu trabajo, pero tú meditas en la palabra. Manejas, vas a tu trabajo, Padre, en el nombre de Jesús. Tú tienes buenos planes para mí. Yo sé que si Satanás se levanta como un río, tú te levantas bandera y me sacas de aquí. Padre, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. ¿Qué estás haciendo? Meditando la palabra de Dios. Y como vas meditando la palabra de Dios, todos esos demonios que te perseguían se van haciendo a un lado. No dejan de seguirte, te van a seguir porque van a buscar un error, van a buscar una falla, pero tú eres un ser espiritual. ¿Quién vive en ti? ¿Un imperfecto o un perfecto? Un perfecto, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, renovar la mente día a día
meditación en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios te da revelación para alejarte de los planes del diablo, para alejarte de sus mentiras y de hacerte creer que necesitas una liberación especial, alguien que te haga una guerra espiritual. De esa manera no seremos libres. Amén. Estás dando lugar y vida al que originó la guerra. Cuando nosotros buscamos liberación, guerra espiritual, estas cosas, lo único que estamos haciendo, dándole vida al que originó la guerra espiritual. Allá en Génesis. Él ya fue derrotado, hermano. Él ya fue derrotado. No tienes que buscar o saber qué planes tiene contra ti para hacerte guerra espiritual o para que tú le hagas guerra espiritual. Él ya fue derrotado. Ni siquiera te preocupes si te sale en la esquina o no te sale. Él ya fue derrotado. Tú camina en seguridad. Tú camina, Padre, te doy gracias. El ángel de Jehová acampa de mí. Ángeles, vayan y limpien mi camino. Ángeles, agarren este carro y llévenlo a su destino. Ángeles, cubran mi retaguardia, cubran mi frente, cubran mis lados, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el que fue derrotado va a seguir derrotado. Amén. El que fue derrotado, no tienes que buscar o saber qué planes tiene contra ti para hacerle guerra espiritual. Él ya fue derrotado, no le des vida. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad que hace, te hace libre. Juan 14:6. Yo, Jesús habla, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer en tu vida? Él te va a guiar a toda la verdad. Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y te lo va a hacer saber a ti, no al diablo. Porque ese está derrotado. No le des vida a alguien que fue derrotado. Manténlo derrotado. No lo busques o no pienses qué te va a hacer o qué está haciendo con tus hijos, con tu esposo, con tu casa, con tu trabajo, con los compañeros de trabajo. No le pongas atención, ignóralo, porque él está derrotado. Amén. Él está derrotado. Amén, así es. Si tú lo empiezas a ver, le das vida. Si tú empiezas a decir, ay, voy a ir a este lugar, me dijeron que hay guerra espiritual, le estás dando vida y te puede derrotar. Así es. No le des vida a alguien que está derrotado. Amén. Conocerá la verdad y la verdad que hace, te hace libre. Juan 18:37. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dice la última parte. Todo aquel que es de la verdad, que es, oye mi voz. La verdad, cuando Jesús dijo eso, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La verdad está dentro de la palabra de Dios. La verdad está dentro de la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, no solamente hablas palabra, sino que dentro de esa palabra está Dios. Jesús, ¿qué le dijo a Satanás? Escrito está, no solo del pan. Amén. La verdad está dentro de la palabra de Dios. Cuando oras la palabra, hablas la palabra, crees la palabra, vives la palabra. Amén. Y es porque oímos la voz de Dios cuando hablamos la palabra. Juan 18:38 le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y Pilato se quedó con ese interrogante, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Una persona sin el Espíritu Santo no conoce la verdad. Amén. Amén. Pero tú la conoces. Así es. Gracias. Tienes el Espíritu Santo. Gracias. Esa es una pregunta. ¿Satanás tiene el Espíritu Santo? No. Nunca te va a hablar con la verdad. Amén. Aleluya. Lógico, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Satanás no tiene el Espíritu Santo. Nunca te va a hablar con la verdad.
Vas a perder tu casa, te está diciendo una mentira. Te vas a enfermar, te está diciendo una mentira. No tienes dinero, te está diciendo una mentira. No vas a poder pagar tus cuentas, te está diciendo una mentira. Tu familia tiene cáncer y es hereditario, te está diciendo una mentira. Tu familia es diabetes y es hereditario, te está diciendo una mentira. Amén. Te está diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero tú recibiste a Jesús, que Él sí tiene el Espíritu de Dios. Y cuando tú y yo recibimos a Jesús, que recibimos el Espíritu de Dios. Juan 1:8, recibirás poder cuando haya venido sobre de ti el Espíritu Santo. Amén. Recibimos ese poder. Una persona sin el Espíritu Santo no conoce la verdad, pero tú naciste de nuevo. Tienes al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Ya lo vimos en Juan 16:13. Amén. Si yo tengo el Espíritu Santo, tú tienes, ¿cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Amén. So, no necesitan pelear con un enemigo derrotado. No necesitas pelear con un enemigo derrotado. Toma tu posición como hijo de Dios. Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, ¿qué les dio? ¿Qué es potestad? Poder, autoridad de ser hijo de Dios. Si te dio poder y potestad de ser hijo de Dios, también te dio poder y potestad de funcionar como Él. Amén. Verso 13, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. La voluntad de Dios, ¿sabes cuál fue? Escogerte para ser su hijo y para ser su hija. Esa fue su voluntad. La voluntad de Dios es que te escogió para que fueras su hijo y su hija. No te escogió para que andes provocando a un enemigo derrotado, sino para que siempre muestres la potestad, el poder que tú tienes sobre él y sobre todo su ejército. Aleluya, santo Señor. Empieza a vivirlo, a practicarlo y vas a ver que vas a vivir siempre una vida en triunfo. Siempre, siempre. Siempre. No va a haber derrota en tu vida. Dios, a través de Jesús, hizo una declaración muy poderosa. Amén. En Lucas 10:19, esa es una declaración muy poderosa que me pertenece a mí, te pertenece a ti. Es tuya. He aquí te doy poder. Te doy poder. Como dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. En otras palabras nos dice, he aquí te doy poder de paralizar todo poder de Satanás y sus demonios. No busques lo que él pueda hacer. Antes que quiera hacer algo contra ti y tu familia, pisotéalo, dice. ¿Qué quiere decir la palabra hollar? Pisar. Pisar. Tú tienes la autoridad. Entonces, ¿para qué lo vas a provocar y para qué le vas a dar vida a uno que está bajo tus pies? Si lo tienes bajo tus pies y sientes que se está levantando, pisotéalo otra vez. Y pisotéalo otra vez. Y pisotéalo otra vez. Hollar quiere decir pisotear, comprimir algo con los pies. Y dice, dejándolo hundido. Cuando lo pisotees, déjalo hundido. Tú tienes ese poder, tú tienes esa autoridad. La Biblia no dice esta escritura solamente para que la leas y después que lees esta escritura, ay, el diablo me atacó. Le estás dando vida a un ser derrotado. Le estás dando vida a alguien que fue derrotado hace 2000 años a través de Jesús en la cruz del Calvario. Él lo derrotó. Y nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Y cuando Él nos dio la vida, te dijo, mira, yo ya lo derroté. Ahora tú manténlo bajo tus pies. Óyalo todo el tiempo. Oye a ese demonio. No lo dejes que se levante, no lo busques. Si por alguna razón dices, ay, el diablo me atacó, arrepiéntete y ve a pisotear.
Pisotearlo, manténlo pisoteado. Así es, gloria al Señor. Cuando tú ves que hizo algo en tu casa, te me saliste, pero ya te pisoteé en el nombre de Jesús. Te me saliste, pero ya te pisoteé en el nombre. Y ahí te me estás. ¿Te me vas? Obedéceme en el nombre de Jesús. Yo tengo poder, yo tengo autoridad sobre de ti. Yo no me la doy solo, me la dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario, derrotándote hace 2000 años, derramando la sangre. No solamente eso, fue y te cautivó, fue y trajo aquellos espíritus cautivos y nos dio vida. No solamente eso, resucitó el tercer día y te derrotó completamente. Estás derrotado en el nombre de Jesús. Y te exhibió públicamente. Sobre todo eso. Y lo avergonzó. Públicamente lo avergonzó, de acuerdo a Colosenses 2:14 y 15. Lo avergonzó públicamente. Entonces, él quiere vengarse con sus hijos. Y quiere tenerlos enfermos, quiere tenerlos pobres. La guerra espiritual comienza cuando tú naces de nuevo. Se enoja y quiere venir a quitarte todas las promesas. Te hace guerra todos los días, que no tengas riqueza, que tu cuerpo no esté sano, que tus hijos no estén bien, que tu esposo no esté bien, que tu casa no esté llena de todo bien. Él te empieza a hacer guerra desde el momento que naces de nuevo hasta que partamos con el Señor, te va haciendo guerra, pero nunca se te olvide que Él está derrotado. Amén. Que Él es un enemigo derrotado. Así es. Si a nosotros nos da miedo, nos da temor y se nos escapa, bueno, Señor, perdóname, te desobedecí, pero lo vuelvo a atar. Hey tú, Satanás, vete, debajo de tus pies en el nombre de Jesús. Y tú vas a ver que vas a tener una vida llena de bendición. A Dios gracias, dice Pablo, que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Aprendimos algo? Gloria a Dios. Gracias, hermanos, que estuvieron en vivo. Compartan esta y agarren su autoridad, tomen su poder, su dominio y su autoridad en el nombre de Jesús. Los bendecimos y gracias por conectarse. Amén.